Muy buenos días, tengan todos. Este día iniciamos nuestro devocional institucional de día viernes. Hoy es viernes y tenemos esta oportunidad de parte de nuestro Dios para poder congregarnos, algunos presenciales y otros de manera virtual, pero en la misma idea de unión y de comunión unos con otros. Esta mañana agradecemos al Señor su presencia en este devocional institucional. Sea bienvenido desde ya. La palabra del Señor en el Salmo 90, versículo 1 y 2 dice: Señor, tú has sido nuestro refugio de una generación a otra generación. Antes de que nacieran los montes y de que formaras la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. A ese Dios que es desde la eternidad y hasta la eternidad es a quien clamamos esta mañana y a quien le damos gloria y honra. Le pido por favor me acompañe haciendo una oración para poner en las manos de nuestro Dios este tiempo desde el principio hasta el final. Nuestro amado Señor, cuántas gracias te damos porque eres un Dios eterno, que estás desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo ese tiempo ha sido nuestro refugio y lo seguirá siendo para siempre. Alabamos tu nombre y bendecimos, Señor, la grandeza de tu poder, de tu amor. Esta mañana queremos poner delante de ti este tiempo que iniciamos de cantos, de alabanzas, de exaltaciones a tu nombre, a tu gloria, de enseñanza, de aprendizaje. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros con este mensaje que viene directo de tu corazón hasta nuestros corazones. Bendice a los que ya están conectados o los que están presentes y aquellos que se van a conectar posteriormente. Bendíceles, Señor, para que puedan hacerlo y así poder invitar a otras personas para que se conecten con nosotros y disfruten en tu presencia. Cuántas gracias te damos, Señor, esta mañana por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Amén y amén. Vamos a quedarnos con un tiempo de alabanza para poder glorificar el nombre de nuestro Señor. En este momento alabemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón y si sabemos la alabanza, pues cantémosla. Ahí donde estamos, cantemos a nuestro Dios, unámonos todos en la adoración y en la alabanza para nuestro Señor. Esta mañana sean todos muy bienvenidos.
gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar, su voz es como dulce viento, por su palabra todo acaba y vuelve a empezar, vuelve a empezar. Vuelve a empezar. ¿Quién como él? 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 Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar, su voz es como dulce viento, por su palabra todo acaba y vuelve a empezar, vuelve a empezar, vuelve a empezar, vuelve a nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor.
Buenos días, sean bienvenidos nuevamente a nuestro tiempo devocional. Y en esta ocasión también notamos mucha alegría porque estamos a las puertas de las vacaciones. Así que qué importante es que todos juntos podamos siempre estar reflexionando en lo que Dios tiene preparado para nosotros en tiempos de labor, en tiempos también de vacación. Dios sigue siendo fiel. Así que vamos a orar para pedirle a Dios su dirección en este tiempo. Gracias por estar pendientes. Si puede, comparta la transmisión para los que nos están también viendo desde las redes sociales. Y si usted está en Zoom y nota que algún compañero no se ha conectado todavía, llámele, dígale, porque este tiempo es muy especial. Así que acompáñenme, vamos a orar y pidámosle al Señor que entonces nos guíe. Queremos, Señor Jesús, darte a ti el control de nuestra mente y de nuestro corazón, que este sea un tiempo muy provechoso para nuestra alma, para que podamos cada uno de nosotros avanzar. Sabemos, Señor, de que tú nos has guiado hasta este momento y lo vas a seguir haciendo, así que ponemos todo nuestro ser dispuesto para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Es muy bonito recapacitar en el ejemplo que Dios nos pone en su palabra por medio de Jonás, porque también nosotros podemos vernos identificados. La naturaleza humana se ve plasmada ahora desde el personaje de Jonás, y la invitación para nosotros es que podamos identificar si hay cosas de Jonás que estén en nuestra vida que nosotros tengamos que cambiar. Hay una frase popular que dice: la mejor maestra en la vida es la experiencia. Te cobra caro, pero te explica bien. Y esta experiencia fue algo que utilizó Jonás, habiendo pasado por esta negligencia al darle la espalda a la voluntad de Dios, ir para en otro sentido totalmente contrario, estar en el barco con los marineros, ser lanzado al mar, estar en el vientre del gran pez y al final recapacitar, arrepentirse en su corazón y decirle: Señor, sé que tú eres Dios, sé que tú tienes el control, entonces voy a hacer tu voluntad. Y luego recordemos lo que veíamos la semana pasada. Entonces Jonás estaba listo para esta misión, pero esa fue la experiencia que él pasó. Si hablamos de experiencias, ya entonces Jonás había ganado una gran experiencia al ver que él no tenía el control de su vida, él no tenía, digamos, razones para continuar viviendo de manera obstinada en contra de la voluntad de Dios. Qué gran lección se había llevado. Y veamos entonces cuál fue la respuesta que Jonás dio a una nueva revelación de Dios. Dice en Jonás capítulo 3, si me acompaña, vamos a leer los primeros 3 versículos, y dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Es Dios y las segundas oportunidades. Es Dios usando a la persona que se ha tomado el tiempo para transformarla. Dice en el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Estos versículos nos recuerdan casi de manera literal la primera ordenanza que se presenta en estos versículos cuando Dios envía a Jonás a Nínive a predicar. Y esta es una situación casi similar donde Dios da esta segunda instrucción, da esta segunda ordenanza y nos muestra cómo Dios tiene un gran amor para con cada persona. Dios tiene un trato especial para con mi vida, para con su vida. Dios levanta personas para poder trabajar en ellos, más que la labor que van a desempeñar, más que el servicio que van a desempeñar. Dios está interesado en el corazón de cada persona. Por eso se toma la atribución de llamar nuevamente, ¿verdad? No lo descalificó, sino que le dio una nueva oportunidad y le llama, y aunque Dios no estaba obligado a hacerlo nuevamente. Él pudo haberle puesto pausa
al ministerio de Jonás, pudo haber llamado a otros profetas para que fueran a esta gran misión, pero no fue así. Y esto nos muestra la gran misericordia que tiene Dios, la gracia con la que actúa, que lo hizo con Jonás y lo sigue haciendo también con cada uno de nosotros hoy. Es decir, nosotros tenemos que pensar en las indicaciones que nos da Dios y en cómo nosotros desarrollamos una vida para Él, pero debemos pensar que Dios siempre va a estar listo para trabajar como trabaja el alfarero, el barro, moldeándonos para hacer de nosotros una buena obra, para tratar de que nosotros cumplamos con nuestro diseño, porque Dios nos diseñó de una forma muy particular para una misión muy particular. Así que Dios repite la instrucción, pero es bien interesante cuando en los versículos se menciona que Jonás obedece y dice conforme a la palabra de Jehová. Es decir, no estaba haciendo lo que él quería, ahora sí estaba siguiendo la instrucción, siguiendo desarrollando las cosas a la manera de Dios y no haciéndolas a su propia manera. Así que, qué gran ejemplo de transformación que solamente Dios puede hacer en el corazón de una persona. En el caso de Jonás, Dios ocupa la naturaleza para poder hacerle entender que él tenía un interés especial en él. De una forma repentina, en el versículo se menciona que estaba Nínive, la gran ciudad, se nos describe como una gran metrópoli. De hecho, los historiadores mencionan que era una ciudad increíble con unas dimensiones muy, muy grandes. Para que tengamos una comparación, la ciudad de Jerusalén se podía atravesar de un lado al otro en una media hora, pero en este caso está hablando de que Nínive puede ser atravesada por 3 días de camino, para que tengamos una noción de lo amplio y la cantidad de personas que existían en ese tiempo en esta gran ciudad. Era una ciudad icónica, era una ciudad donde estaban personas no gratas para Jonás, y incluso se distinguía porque podríamos decir que era la ciudad del pecado de esa ocasión. El mensaje que Jonás estaba enfatizando entonces, que estaba llevando a los ninivitas, era un mensaje de arrepentimiento. De lo contrario, si ellos no se arrepentían, entonces iban a ser destruidos. Y lo que sucede es muy interesante, ya que Jonás lleva el mensaje y Nínive se arrepiente. Es exactamente lo que Jonás había visualizado. La palabra arrepentimiento no la podemos encontrar en el texto como tal, pero no hace falta encontrarla para ver todo lo que sucede. Y no tenemos el tiempo en esta ocasión para hablar acerca de cómo el pueblo de Nínive se arrepiente, porque mediante sus acciones toman un tiempo para proclamar ayuno, para vestirse de cilicio, que era una ropa muy, muy gruesa, para declarar que estaban en una situación terminal, en un caso muy complicado, poniendo sus corazones de toda persona, incluso hasta los animales, diciendo: Dios, nos estamos arrepintiendo de nuestros malos caminos, porque era exactamente la propuesta que tenía el rey de Nínive. ¿Verdad? Hagamos esto, arrepintámonos delante de Dios y a ver qué sucede, porque probablemente puede ser que esto cambie. Y es bien interesante notar, ante la propuesta de Jonás, ante el arrepentimiento de Nínive, que cuando llega el arrepentimiento a la vida de una persona, no solamente llega de palabra, es algo que tiene que cambiar en la vida de la persona. Estaban vestidos de una manera y se visten de otra forma. No solamente estamos hablando de cosas externas, estamos hablando que cuando alguien reconoce su error, cuando alguien toma el tiempo para tener un momento de pensar qué cosas en la vida no las está desarrollando bien, entonces hay oportunidad de cambio y uno puede llegar y decir: ya no puedo seguir igual.
estaba en esta situación, voy a tener un cambio de mente, voy a caminar hacia el otro lado y voy a hacer lo que Dios quiere. Y esto creo que nos ha pasado a muchos de nosotros en varios momentos de nuestra vida. Llegamos y tocamos fondo y tenemos la oportunidad para decir, Señor, cámbianos, ya no puedo más. He tratado de hacerlo en mis fuerzas y ahora quiero ponerte mi vida, quiero hacer tu voluntad. En el caso de Nínive, ellos rechazaron entonces su forma de vida y tomaron la decisión de vivir a la manera de Dios. Es increíble porque es el mayor avivamiento que ha existido en la historia de la humanidad hasta el presente. Y Dios utiliza a Jonás para que esto suceda. Es un gran privilegio el que Dios le permite tener a Jonás, el tener la oportunidad de llevar un mensaje de ira, un mensaje de destrucción por el pecado que estaban desarrollando ellos, pero también a la vez tener la oportunidad de compartirles, ¿verdad? Que si se arrepienten de sus malos caminos, si se vuelven a Dios, entonces iba a haber perdón. Y en eso consiste el arrepentimiento, en clamar a Dios, en venir delante de Él con pasión, con sinceridad en el corazón cuando el pecado se ha presentado en la vida, buscando la misericordia, buscando el perdón de Dios. Y quizás hago una pausa en este momento al estar analizando este texto en Jonás, porque creo que es importante recordar el momento en el que nosotros le dimos nuestra vida a Dios, pero también es importante recordar que continuamente nosotros necesitamos volver a Él. Hemos sido salvos por gracia, pero cada día nosotros también necesitamos acercarnos a Dios, revisar nuestra vida, estar pendientes de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y esto no como parte de un ejercicio religioso, esto es le hemos dado nuestra vida a Dios, Dios está haciendo su obra en nosotros, pero nuestra propia naturaleza humana nos permite que en muchas ocasiones podamos tener la oportunidad de desviarnos, de estar pensando que estamos haciendo bien las cosas, como probablemente Jonás también lo pensó. Y es bien interesante que Jonás había visualizado que algo así como esto iba a pasar, porque ya se había mencionado anteriormente y ahora esto era posible. ¿Cuál tendría que haber sido la actitud con la que Jonás pudo haber visto esta conversión de todo Nínive? Probablemente podemos pensar en un maestro que cuando sus estudiantes le comprenden una lección muy complicada, dice, bueno, qué bueno que entendieron, si alguien no ha entendido yo se lo explico otra vez. O cuando de repente un padre está enseñándole a su hijo a andar en bicicleta y le quita las rueditas a la bicicleta para que el hijo pueda andar y se estabiliza y lo logra. El padre está muy contento de que su hijo pueda lograrlo. Pero en este caso, nosotros nos encontramos con una situación bien reveladora de la vida de Jonás, porque en lugar de Jonás estar preocupado por, bueno, aquí va a haber una gran fiesta, ¿verdad? Vamos a dar una gran celebración a Dios porque aquí la gente se ha arrepentido de sus pecados, vamos a hacer un gran festín y vamos a celebrar, en lugar de estar viendo cómo la gente está agradecida, cómo se ha convertido al Señor, Jonás toma una actitud que revela lo más profundo de su corazón. Y le pido por favor que me acompañe al capítulo 4 y vamos a leer los primeros versículos. Dice en el versículo 1 del capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida,
porque mejor me es la muerte que la vida. Quisiera que viéramos esta parte de dos formas. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la oración de Jonás. Y en segundo lugar, vamos a hablar de las respuestas que Dios brinda a esta oración que Jonás hace. Vemos a Jonás orando en el vientre del pez. Y es una oración muy preciosa que queda plasmada en el capítulo 2. Pero ahora, cuando ya Dios ha perdonado al pueblo de Nínive, entonces la palabra nos dice que Jonás va, se sienta en un extremo de la ciudad para ver qué sucede. Probablemente así como de manera tan rápida los del pueblo de Nínive se arrepintieron, quizás por su pecado, Jonás estaba pensando, quizás estos van nuevamente a cambiar de parecer y voy a ver desde aquí cómo Dios los va a consumir, porque Dios va a mandar un gran fuego sobre esta gran ciudad. No sé qué estaba especulando, no sé qué estaba pensando Jonás, pero lo que sí podemos ver es la actitud que él toma en este momento. Y la palabra de Dios resalta que Jonás toma una actitud de un enojo, pero un enojo fuerte, un enojo extremo. Y esto es muy extraño, porque el predicador tendría que estar agradándose cuando su congregación toma decisiones de arrepentimiento, pero Jonás no lo estaba haciendo. Había algo en todo este asunto que le estaba molestando en lo más profundo de su corazón. Y sabemos nosotros que podemos llegar a servir a Dios, podemos hacer las cosas de una manera muy eficiente, pero lo que Dios ve no es solamente la acción, Dios ve el corazón. Y por eso también es importante que a la luz del ejemplo de Jonás, nosotros también podamos estar reevaluando todo lo que estamos haciendo en nuestra vida, si estamos desarrollando nuestro rol de padre, si estamos desarrollando el rol de madre, el rol de esposo, rol de esposa, nuestro trabajo dentro de la universidad, nuestra labor dentro de la sociedad, si estamos haciendo algo, ¿con qué actitud estamos haciendo esto? Y si estamos nosotros sirviendo al Señor, dejando que Dios tenga el control de la situación, porque en muchas ocasiones somos nosotros los que queremos tener el control de todo y queremos que las cosas salgan como nosotros queremos. Dice la Biblia que Jonás se enojó en extremo y esto era muy, pero muy raro, porque Jonás estaba enojado por el éxito que había tenido su predicación. Él quería en lo más profundo de su corazón que cuando él predicara, su predicación no tuviera éxito y que toda la gente se hubiera muerto, ¿verdad? Por su pecado. Esto es muy contradictorio. Y esta intensidad que muestra Jonás es muy preocupante. De hecho, en el lenguaje original, esta parte es una parte muy fuerte. Se resalta. El enojo que tenía Jonás por esto que estaba pasando era muy complicado. Y él lo que dice es, yo sabía que tú eres Dios, clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Y lo que habíamos hablado el viernes anterior era que el problema que Jonás tenía estaba relacionado no con los ninivitas, no estaba quejándose porque tenía trabajo que realizar, el trabajo él lo hacía, pero aquí estamos viendo el corazón de Jonás y él tenía un problema con Dios. Jonás estaba enojado porque Dios estaba mostrando su gran amor para con la humanidad y era con gente que a él no le caía bien, le estaba yendo bien a personas que él quería que le fuera mal. Él estaba diciendo, Señor, pues yo te pido que solamente al pueblo de Israel nos vaya bien y que a todos los demás les vaya mal. Yo te pido que no me bendigas y de ahí para allá, pues no sé, no me interesa, pero si veo que le va mal a las otras personas, yo no me siento bien. Y esto es, como dijimos al principio, revelador, porque muestra cómo nosotros quizás a veces tenemos también una actitud al estilo de Jonás. Quizás en nuestra colonia, en el lugar donde vivimos, no nos gusta cuando algo le sale bien a nuestros vecinos. Quizás en nuestro trabajo, algo de nuestros compañeros es reconocido, pero probablemente lo que nosotros estamos haciendo que es muy bueno no está siendo visualizado. Y esto nos molesta. Nos molesta que otras personas tengan el foco sobre sí
y nosotros estemos en el anonimato. Pero esta es una lucha en realidad contra el ego, contra la autosuficiencia, contra el ser nosotros el centro del universo. Esa es una lucha que tiene el ser humano, con la que también Jonás estaba lidiando. Estos del pueblo de Nínive eran enemigos de los israelitas, y lo que iba a suceder es que las cosas iban a pasar independientemente del enojo de Jonás. Jonás se podía enojar lo que él quisiera, pero Dios iba a terminar haciendo siempre su voluntad, porque Él es Dios, no nosotros. Él está sentado en el trono, Él tiene el control, Él es el soberano. Así que Jonás manifiesta esta inconformidad, explota en este enojo, y esto es lo que revela por qué había huido al lado contrario de donde Dios le había mandado a hacer ministerio. Dice, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, porque él sabía que Dios estaba lleno de gracia, de misericordia, y por eso temía que el pueblo de Nínive iba a conocer a ese Dios. Ya él lo conocía, pero muy en el fondo no quería que otras personas conocieran. Es como que yo tengo algo y sé el beneficio que esto tiene, pero no quiero que otras personas lo tengan. Es el mismo orgullo que hay en el corazón del ser humano. Así que Jonás reconoce la misericordia de Dios, reconoce y disfruta de la misericordia de Dios. Recordemos que en los primeros 2 capítulos, si había alguien que había experimentado la misericordia de Dios, era Jonás. Y se supone que por haber pasado por esta experiencia, él ahora hubiera tenido una mayor sensibilidad de comprender que también las otras personas necesitaban misericordia. Pero es como este relato que hizo Jesús cuando él en su ministerio comenta que una persona va a recibir una pena por deber una cantidad equivalente al Producto Interno Bruto de un país. Era una cantidad increíble, y el rey, al escuchar sus ruegos, le perdona semejante cantidad. Pero cuando esta persona sale, hay otra persona que le debe a este hombre una cantidad probablemente de unos $10,000, y no le quiere perdonar esa cantidad cuando a él le han perdonado semejante cantidad. Es exactamente lo mismo que está pasando en esta ocasión. Jonás ve el perdón, la misericordia, ve la gracia de Dios en su vida, pero él no quiere que otros puedan experimentar esto. Y estamos hablando de un profeta de Dios. No estamos hablando de alguien que no conozca a Dios. Estamos hablando de alguien que supuestamente da palabra de Dios a otros. Y qué interesante lo que pasa, porque como hemos mencionado, es sumamente revelador de cómo funciona el corazón del ser humano. Definitivamente llega a un punto muy alto cuando incluso terminando la oración le dice, ¿sabes qué, Dios? A mí me es mejor la muerte que la vida. En este punto en el que me encuentro de enojado, ya no quiero saber nada más. Llegar hasta ese punto es bien complicado. Mis amados hermanos, amigos y compañeros, necesitamos reflexionar en nuestras acciones. Jesús, en su ministerio, dio un ejemplo, modelo de cómo nosotros podemos hablar con Dios. Y habla acerca de reconocer la grandeza de Dios, reconocer que las cosas vienen de Dios, reconocer que Dios hace que en nuestra mesa pueda haber alimento, Dios es al que podemos acudir, podemos entrar en alabanza, podemos pedirle. Pero si usted revisa este modelo de oración que Jonás nos proporciona, nos vamos a dar cuenta que solamente, y si usted puede leer los versículos más detenidamente, va a encontrar la palabra yo en varias ocasiones. Si yo sabía, si por eso fue que hice aquello. Y esto refleja cómo él está muy inconforme con lo que estaba pasando, porque él quería tener un Dios a su medida. Él quería dominar a Dios, y esto no puede suceder. El arrepentimiento y la salvación del pueblo de Nínive era tan doloroso para Jonás
que él en este punto hasta se quería morir y declara que esa era la razón por la que él huye del llamado que Dios le había hecho. Qué complicado, qué difícil. Ese era el berrinche de Jonás. Ya en los primeros 2 capítulos ya había hecho su berrinche, ya Dios lo había puesto en su lugar, pero ahora resulta que a través de su ministerio la gente se convierte y él revela lo que hay en su corazón, y esto no es nada agradable, no es nada lo que Dios está buscando para alguien que él tenga por hijo. En ese sentido, veamos rápidamente cuáles son las 3 respuestas que Dios le da. Y es bien interesante que las respuestas no son respuestas, digamos, contundentes o específicas, más son preguntas. Porque cuando una persona se encuentra en una situación como esta, en un enojo, llega un momento que la persona no puede pensar, llega un momento en el que es importante atenderla de una manera distinta, y Dios es especialista en esto. Él utiliza la mejor manera para poder abordar y que el mismo Jonás se pudiera dar cuenta. Dios utiliza 3 preguntas y lo hace porque quiere que Jonás reflexione, para que Jonás piense, para que Jonás se ubique. Recordamos algunas preguntas importantes que la Biblia nos ha dejado registradas. Por ejemplo, cuando le hace preguntas a Adán para que se ubique qué es lo que ha sucedido con su condición espiritual después de haber pecado. Dios le pregunta también a Caín cuando mata a Abel, ¿verdad? ¿Y dónde está tu hermano? Porque lo que Dios nos muestra es que Él sí sabe lo que está pasando, pero quiere que nosotros nos demos cuenta de cuál es nuestra situación en este momento. Así que las preguntas que hace Dios para Jonás es: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Por favor, evalúate, mira lo que estás haciendo, mira cómo te estás comportando, mira lo que está diciendo tu mismo cuerpo de lo que tú estás pensando en lo más profundo de tu corazón. Porque la respuesta de Jonás no es enfrentar el problema, es salir, es acampar en otro lugar, es ver cómo Dios va a llegar a consumir a este pueblo, lo cual no pasa en ese momento. Y Dios estratégicamente causa una serie de situaciones, así como Dios prepara un viento y una tempestad, así como Dios preparó un gran pez. En este punto, Dios prepara una calabacera, una mata como una enredadera, una planta que crece sobre Jonás y le hace una sombra y le quita, le ayuda para que tenga sombrita en medio de ese clima desértico, para quitarle su malestar, y entonces logra que Jonás tenga un ratito de tranquilidad y se alegra. Dios no solamente preparó esa calabacera estratégicamente, sino que dice la palabra que también luego prepara un gusano que llega entonces como una plaga, acabándose esa calabacera, y entonces la planta se seca, y cuando sale el sol, Dios prepara también un viento recio, un viento desértico que también afecta a Jonás en esta situación en la que se encuentra. El sol hiere a Jonás en la cabeza, se estaba desmayando y nuevamente expresa que quiere morirse. Bueno, tampoco vemos a un Dios que estaba metiéndolo en un jacuzzi, no vemos a un Dios que estaba diciendo, no, pues podés hacer todo el berrinche que quieras. Vemos a un Dios que quiere darle una lección y por eso permite que pasen cosas en su vida, por eso prepara cosas para que Jonás pueda reflexionar. Las preguntas son de reflexión, pero también Dios produce situaciones en la vida para que también nosotros pensemos qué está pasando en su vida, que son situaciones que Dios ha enviado para que usted piense. A veces es una enfermedad. No estoy diciendo que necesariamente tenga que ser así, pero sí, todo lo que pasa en nuestra vida tiene que hacernos pensar en cuanto al papel que Dios está jugando en nuestra vida. La segunda pregunta que Dios hace es, porque se enojó, ¿verdad, Jonás, con esto que estaba esa calabacera, esa enredadera ahí dándole
sombra y luego ya el gusano la exterminó, ¿verdad? Entonces Jonás se enojó en extremo nuevamente y la pregunta que Dios le hace es: ¿tanto te enojas por la calabacera? Estás enojado, pero estás muy enojado y tanto te enojas por la calabacera. Es una pregunta también para que Jonás pudiera reflexionar. Y la respuesta de Jonás fue bien desafiante. Él contesta y dice: sí, me enojo y me enojo mucho. A este punto, yo creo que podemos algunos mencionar que Jonás estaba siendo muy, muy terco, estaba con la confianza de tener una plática con Dios, claro, pero ya estaba mostrando él, porque incluso estaba mencionando que me enojo mucho y me enojo hasta la muerte, me quiero morir. Era una situación bien, bien difícil. A lo que Dios le contesta: bueno, tuviste tú lástima de esta mata, de esta enredadera, de esta calabacera, pero tú no hiciste nada para que esta calabacera, no le pusiste abono, no le regaste, no hiciste nada para que creciera. Y en el espacio de una noche, esta calabacera sale, y en el espacio de otra noche, esta calabacera ya perece. Y le lanza entonces la tercera pregunta: si esto pasa y tú tienes, te sientes mal porque ya no está esa plantita, ¿cómo no voy a tener yo, le dijo Dios a Jonás, piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Y estas tres preguntas hicieron pensar a Jonás. La Biblia en este libro no nos da respuesta, no nos explica qué fue lo que sucedió con Jonás posterior a estas preguntas. Lo deja, es uno de los dos libros en la Biblia que termina con una pregunta, el otro es Nahum, y en ese sentido, yo creo que también a propósito, Dios también nos deja pensando a nosotros en cómo estamos nosotros llevando nuestra vida, nuestro servicio al Señor, nuestra labor en nuestro trabajo, porque esta es una invitación a pensar, es una invitación a mejorar. No se puede mejorar si no se conoce la situación y no hay un diagnóstico exacto de dónde nos encontramos. Para podernos mover es importante saber a dónde estamos. Para poder crecer es importante conocer los recursos que poseemos o que podemos hacer para adquirir mejores destrezas. Y por eso en este año 2022 es importante que nosotros también podamos hacer un análisis de nuestra vida, cómo nos encontramos. Si hiciéramos un comparativo con nuestro yo del año 2021, cuando entramos en pandemia en el año 2020, hemos crecido, hemos avanzado, ¿cuáles son nuestros desafíos? Queremos crecer de manera integral, estamos realizando nuestra labor de la mejor manera. Es importante que nosotros pensemos en todas estas cosas. Dios mostró su misericordia con Jonás a través de un sistema preparado de cosas. Él prepara un viento, prepara un gran pez, él prepara una gran tempestad, una planta, un gusano, él prepara un viento desértico. Él hace todo lo que sea necesario por hacernos crecer. Y qué importante que nosotros entonces podamos aceptar el reto de servir de la mejor forma posible a nuestros semejantes y servir con integridad en nuestro corazón a Dios, sabiendo que Él ve lo más profundo de nuestro corazón. No basta solamente con hacer las cosas, es importante ser. Es importante que Dios trabaje en nosotros, porque hay una obra de preparación, hay una serie de cosas que Dios va a permitir que pasen en nuestra vida para lograr su propósito. Él tiene propósitos claros, Él quiere hacernos crecer. Así que, ¿por qué no? Tenemos un corazón sensible para que Él pueda obrar en nuestra vida. Menciono esto, no es algo bíblico y quiero ser muy claro en esto, pero la tradición judía menciona que Jonás, después de escuchar esta serie de preguntas de parte de Dios, él se dice,
¿verdad? No sé si están tratando de darle nuevamente un buen nombre a Jonás, pero se menciona que él cae con rostro a tierra y él menciona lo que se encuentra en Daniel capítulo 9, versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Independientemente de cuál es la raza, independientemente de qué ocupación tiene, de qué formación, de qué contexto, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese Jesús estuvo dando su vida para que nosotros podamos estar reconciliados con Dios Padre. Y qué importante que nosotros podamos también, al terminar estos capítulos de Jonás, pensar en ese privilegio que Dios nos ha dado de tener una relación con Él, de no volvernos religiosos, ni tampoco volvernos libertinos, no tener uno de estos extremos, pero sí de gozar de una sana relación con Dios donde podamos decirle: Dios, ocúpame, Dios, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Dios nos da una segunda oportunidad para avanzar si hemos fallado. Dios muestra su misericordia. Vamos a tener el resultado y las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero Dios va a estar ahí para podernos hacer crecer. Dios nos va a dar nuevas oportunidades. Y es importante que este día nosotros aprovechemos este tiempo de vacaciones que vamos a tener la próxima semana para que sea un tiempo de reflexión, un tiempo para acercarnos más a Dios. Probablemente podemos decir: bueno, al fin estoy libre, he estado muy estresado, me voy a desconectar, pero le animamos a no desconectarse de Dios, le animamos a descansar, a tener un buen tiempo en familia, pero a tener presente que Dios está trabajando en nosotros y Dios quiere hacernos crecer. Dios nos llama de regreso a la misión que Él tiene preparada para nuestra vida. Así que compartamos con otros ese Dios que hemos conocido, que es clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Hubiéramos actuado nosotros de una manera diferente al estar en las sandalias de Jonás. Lo dejo como una pregunta al aire, como queda este libro, y nuestros mayores deseos para cada uno de ustedes: que Dios trabaje en sus vidas, que podamos tener unas muy buenas vacaciones y que podamos regresar con muchas energías para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué no me acompañan? Vamos a orar para darle gracias a Dios por lo que nos ha enseñado por medio del profeta Jonás. Muchas gracias te damos, Dios, porque por medio de tu palabra nos has enseñado cómo tratas con cada uno de nosotros y cómo nos tienes paciencia, pero también cómo tú de una forma muy especial nos disciplinas, cómo también nos haces crecer, cómo tienes un plan estructurado para que cada uno de nosotros avancemos. Así que gracias por lo que nos has enseñado y queremos entregarte nuestro corazón para que tú trabajes en nuestras vidas. Provéenos un buen tiempo de vacaciones la próxima semana. Danos un buen tiempo en familia, un buen tiempo de reflexión. Recordamos tu muerte, pero recordamos ese milagro glorioso de la resurrección, donde nosotros hemos podido ver cómo derrotaste la muerte y cómo nosotros ahora, poniendo nuestra confianza en ti, tenemos libre entrada al Padre, tenemos perdón, hemos sido reconciliados, hemos sido justificados. Gracias porque la próxima semana es un tiempo para reflexionar en todo esto y ponernos siempre a tu servicio. Que sirva nuestra vida para glorificarte, que sirva todo lo que nosotros podamos hacer para que otros, independientemente de quienes sean, puedan llegar a tus pies. Gracias te damos, Señor. Oramos por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor entonces bendiga nuestros días de vacaciones. Oramos para que sean extendidos, ¿verdad? Obviamente de manera sana, sin que podamos estar nosotros concentrados en estar meditando en lo que Dios tiene para nosotros. Aprovechémoslo, descansemos y vengamos con nuevos bríos el próximo lunes 18, si Dios así lo permite. Que el Señor les bendiga grandemente y como recomendación extra, si puede darle una nueva leidita al libro de Jonás,
hágalo porque tiene muchas riquezas que continuar enseñándonos su palabra a cada uno de nosotros. Muchas bendiciones para todos. Esto es la DCU en un minuto. Esta es nuestra tercera semana de nuestras conferencias especiales de la capellanía de estudiantes, en la que se han atendido 54 grupos y hemos tenido el privilegio de poder tener 136 jóvenes que han hecho una confesión por Jesús. Le damos la gloria a Dios por ello y también a usted por darnos la apertura en cada una de sus clases. Agradecemos también por el apoyo que recibimos este viernes pasado en nuestra primera reunión de oración por la paz mundial. Por lo cual, hacemos una atenta invitación a todos los empleados del edificio 4 para que este viernes de 12 a 12:20 puedan unirse a este tiempo de oración. Y si usted desea unirse, puede hacerlo. La invitación es totalmente abierta. Por último, de parte de la Dirección de Capellanía Universitaria, deseamos que usted tenga unas felices vacaciones, que este tiempo pueda ser de bendición para su vida, que sea un momento en el que pueda compartir con su familia, que pueda renovar sus fuerzas físicas y espirituales. Recuerde que es un momento para poder reflexionar en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Dios les bendiga.